Ustedes saben, mis hermanos, que tenemos a veces en nuestra vida pruebas muy fuertes, momentos muy difíciles, en que a veces pareciera que las cosas van muy mal y que nosotros no encontráramos salida en medio de los momentos de dificultad. Nosotros en Colombia tenemos una cifra interesante respecto de la forma en la que la gente enfrenta esto, a veces llegando hasta su final. Por supuesto, estoy hablándoles de la cantidad de ocasiones en que las personas tienden a encontrar como forma de solución de sus problemas el suicidio. Solamente déjeme decirle algunas cosas respecto de esto. Debido a que no tenemos cifras de este año o lo que va a ocurrir este año, al menos sabemos lo que pasó el año anterior. Solamente en el año 2025, los suicidios en Colombia sumaron casi 30.000 personas, 28.290 personas en Colombia. Solo entre enero y julio de lo que va, al menos de este año, hay más de 1.600 casos en nuestra ciudad particularmente. La mayoría de todos estos casos son personas que están entre los 15 y los 29 años. 56,6% de los suicidios están entre esas edades. Y al menos de estos, un 43,4% se debe a personas con trastornos de orden psiquiátrico. Particularmente, en cuanto a los intentos particulares de suicidio, las mujeres tienen un 63% más o de posibilidades comparado de suicidio comparado con los hombres que tienen un 37% de intentos o probabilidades, no, intentos de suicidio. Un 63% de intentos en las mujeres, 37% en los hombres. Pero lo interesante de esto es que después del intento esto se invierte totalmente. Los hombres logran su cometido en un 76,6% de los casos. Las mujeres en un 21,4% de los casos. Es decir que cuando un hombre piensa en suicidarse, es muy probable que lo logre, a diferencia de una mujer. Entre estos, la mayoría de personas que logran su cometido son las personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, por ejemplo, una depresión, una ruptura sentimental o algo similar a esto. En medio de eso, sabemos que un 39,4% de las personas que tienen pensamientos recurrentes de suicidio lo logran. Y solamente un 18% de las personas que se suicidan tienen un método y han planificado su propio suicidio. Es decir, el 80%, más del 80% de las personas que logran suicidarse nunca pensaron suicidarse. De esto, un número muy pequeño se debe a personas con consumo de alucinógenos, drogas o adicciones, por ejemplo, al licor u otros elementos diferentes. La mayoría de los casos redunda en lo mismo: desamor, problema de una ruptura sentimental, alguna enfermedad mental, alguna crisis económica, alguna pérdida personal, algo de aislamiento social, un desastre o un trauma experimentado recientemente o un momento que no logra concluir qué fue lo que le llevó a esa persona al suicidio. Interesantemente, dentro de los datos, Bogotá es la ciudad con un índice de suicidios más alta, con el índice de suicidio más alta del país. Nosotros acá. Y más interesante todavía que eso
es que nuestra localidad es la localidad de Bogotá que tiene un índice, una tasa de suicidios más alta en toda la ciudad. Es interesante, mis hermanos, esto porque pareciera que para nosotros dentro de nuestra localidad y dentro de nuestra vida diaria, este tipo de casos fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero más veces de las que quisiéramos, alguien que ha cometido suicidio tenía algún tipo de conexión con nosotros. Esto no es algo menor. Y es algo importante, sobre todo porque una de las grandes banderas del cristianismo es la reducción del índice de suicidios en todas las zonas donde entra. En el proceso de extensión del cristianismo, la característica más particular de la sociedad, no de la gente que venía al Cristo, no, pero la sociedad a la cual entraba el cristianismo es que la tasa de suicidios caía de una forma abismal. Y hoy en día estamos viendo una tasa de suicidios creciente en medio de una sociedad que se afirma cristiana, sin contar, por supuesto, la gran cantidad de casos, incluso de pastores que llegan a cometer el suicidio. Así que yo quisiera lidiar con esto, mis hermanos, esta mañana, y para eso quiero invitarlos a que vayan conmigo, por favor, al libro de Job. Job es el primer libro poético de la Biblia, ¿no? Vaya conmigo a Job, el capítulo número 3. Job, capítulo 3. Escuche lo que dice Job en el capítulo número 3. Voy a leer desde la Reina Valera. Después de esto, después de todos los sufrimientos de Job, ¿no? Después de todas las pruebas de Job, Job abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se prestan para despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los pájaros de la mañana. Perdón, los párpados, no los pájaros, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y a qué los pechos para que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejen de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros?
que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén. Padre, primero déjanos darte muchas gracias por este pasaje de la Biblia, que es un pasaje realmente triste, Señor, realmente sombrío para la vida de un hombre. Gracias por él, porque tú nos has dejado a oscuras en medio de nuestra vida, aún en los momentos de mayor aflicción que experimentamos. Déjanos recordar, Señor, por el poder de tu Espíritu que opera todavía vida a todos los hombres sobre la faz de la tierra, por el poder de tu Espíritu que ha dado vida nueva a los que han venido a creer en ti, por el poder de tu Espíritu que nos guía a toda la verdad y por la obra de Cristo que nos ha justificado, que tú nos concedas, Señor, ver esto hoy como una miseria realmente lamentable para los hombres. Que el mayor bien que tienen encima, Señor, sea despreciado por sus propios ojos, que la mayor riqueza que podrían llegar a experimentar sea desechada frente a ellos debido a las aflicciones del mundo, Señor. Concédenos que tu Espíritu sea retando nuestro corazón, llenándonos, Señor, de temor y de espanto frente a esta realidad, pero también, Señor, de esperanza a los que, Señor, han tenido que experimentar esto. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que yo tengo mucho que ver con este tema particular, y particularmente porque la forma en la que llegué a los pies del Señor fue después de un intento de suicidio. En la cama de un hospital, mientras empecé a hacerme preguntas existenciales acerca de qué habría pasado conmigo si hubiese logrado mi cometido. Y pensar en algo como esto hoy en día, por supuesto que me llena de espanto, pero también me llena de gratitud al Señor al haberme impedido, al menos no haber permitido tal particularidad en mi vida, porque ¿dónde estaría mi alma en este momento? Yo he titulado, mis hermanos, este sermón: el suicidio no es el fin. El suicidio no es el fin, porque pareciera que la forma en la que el mundo se ha desarrollado en nuestros días nos vende la idea desde afuera que si nosotros llegamos a cometer suicidio, entonces nuestro sufrimiento se va a acabar. Entonces ahora aquí quedó. Ahora sí voy a poner a sufrir toda la gente que no me ha visto como soy, que no ha visto el valor que tengo, que no ha notado que soy una persona que existe, que soy importante en medio de la sociedad, ¿sí? Entonces, parece que es una forma también en la que retamos a los demás para que se culpen a sí mismos y digan: yo debí estar más atento, yo debí estar pendiente de él, yo debí tal cosa. O una forma en la que nosotros podemos decir: se acabó mi sufrimiento, ya se fue, ya no hay más después de esto. Pero la verdad es que no es esa. Y yo quisiera para eso centrar mi atención particularmente en una de las secciones de nuestro pasaje, particularmente del versículo número 20. Dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Esta pregunta planteada por Job aquí está siendo expresada de una forma ligera y además de eso reprochable para su amigo Elifaz en el capítulo siguiente. Si ustedes leen un poco el libro de Job, se darán cuenta que ellos han estado en silencio por un par de días con Job. No han dicho nada, están en silencio con él. Pero Job al final no se aguanta más en el capítulo 3 y abre su boca pronunciando estas palabras. Y entonces en el capítulo 4 Elifaz le responde y le dice: ya sé
¿por qué te está pasando todo eso? Él dice, yo estaba pensando mucho tiempo, ¿por qué te ha pasado todo esto? Pero ahora que escuché lo que dices, ya sé por qué es que te está pasando todo eso. Él encuentra la razón del sufrimiento de Job según su propio pensamiento, según su propia afirmación. Job está expresando algo que experimenta el ser humano en su interior y lo está expresando como cualquier persona lo expresaría debajo del sol. Uno de los problemas cuando la gente se acerca al libro de Job o al libro de Eclesiastés, que son libros poéticos y son libros de sabiduría, de hecho, la forma en la que los judíos tratan este texto es como los salmos, es decir, lo meten dentro del cuerpo de libros que ellos llaman los salmos. Y la razón es que la forma en la que este libro se expresa es como se expresaría cualquier persona del común, no una persona cristiana, ni una persona que tiene toda la teología en su mente, sino una persona que está experimentando la vida, el mundo, que está observando cómo ocurren las cosas en el mundo y que dice, así ocurren las cosas en el mundo. Y él se está planteando, Job está planteándose la pregunta de por qué, si están deseando la muerte, ellos no la hallan. De por qué Dios todavía le continúa dando vida al que desea suicidarse, al que desea morirse, al que tiene ganas de acabar con su existencia. ¿Por qué no simplemente alguien desea la muerte y dice, yo rechazo la vida que me tocó y se muere? Sino que tiene que experimentar el sufrimiento en el mundo. Porque una persona tendría que lidiar con semejante carga de vivir en una condición como la que en ese momento está viendo Job que tiene. Job ha tenido que padecer un montón de cosas hasta este momento en muy corto tiempo. Sus hijos murieron, todos ellos, en un accidente fatal. Aparentemente un viento fuerte vino sobre la casa en la que ellos estaban y terminó derrumbándola y cayó sobre ellos y murieron. Ha perdido todas sus posesiones. Los invasores enemigos han entrado al campo, se han robado sus ovejas y su rebaño y sus camellos y se lo han llevado a tierra enemiga donde no va a poder recuperarlos. Los otros siervos que tenían el campo, un rayo del cielo cayó y los mató. Y parece que lo único que le quedaba para ese momento ya era su esposa y su salud. Pero Dios también le da potestad a Satanás de venir y quitarle su salud, y su esposa lo invita a que blasfeme el nombre de Dios. Maldice a Dios y muérete, le dice ella. Era una condición seguramente no fácil la de Job. Además de eso, su salud le fue tocada hasta el fondo. Mira, Job no experimentó cáncer, un tipo de cáncer, al menos no un tipo de cáncer que él poco a poco fuera perdiendo su salud, deteriorándose, opacándose hasta llegar al momento de la muerte. No, aparentemente el tipo de enfermedad que tenía Job era lepra o alguna de sus variantes. La forma en la que la Biblia lo pinta es que él estaba sentado a las puertas de la ciudad y con un tazón se rascaba sus heridas todo el tiempo y sus heridas hedían. Eran putrefactas. Y además de esto, él tenía que echarse polvo o ceniza para poder rascárselas. O sea, no era toma este estropajo para que te rasques con ese estropajo hasta que te arranques la piel por la picazón. No, era además de eso, echarse ceniza para poder sentir algún tipo de tranquilidad. Y según la descripción de él cuando se llega la noche, piensa a qué hora se levanta para ver si se le baja un poquito el sufrimiento, y cuando se levanta está pensando a qué hora se anochece para ver si logra tener un poco de reposo día y noche en la misma condición. Por mucho tiempo. Aquí nuestro pasaje no nos deja ver el tiempo en el que Job estaba, pero por allá en el capítulo 23 más o menos se nos deja ver con toda claridad que el tiempo que lleva Job así, en ese estado, no es tan pequeño. Él lleva muchos días así, sufriendo, padeciendo esta enfermedad. Así que pensar en que la muerte lo haya uno finalmente en medio de un momento de enfermedad como eso no es algo ilógico.
Es lo que el mundo en su condición natural allí afuera pensaría, porque yo simplemente no me muero y ya dejo de sufrir. Algo interesante de nuestro pasaje es que a los ojos de Job, aunque Job ahora está exhibiendo un tipo de conocimiento natural o general de Dios, y él va a tener un conocimiento general de Dios, al menos por allá hasta el capítulo 38 de Job, él exhibe conocimiento general, mucho conocimiento que tenemos de Dios y que él tenía de Dios, cosas muy profundas, muy sabias, muy filosóficas, pero al mismo tiempo conocimiento general. Otra cosa es conocer a Dios en persona. Y en medio de eso, sin embargo, ese conocimiento general de Dios fue suficiente para Job para no atentar contra su propia vida. Es decir, Job está sufriendo mucho, está esperando la muerte, pero lo que no está pensando es en la forma en la que él mismo la va a obtener. Hermanos, la vida es el don más preciado y riqueza más autónoma o autóctona que el ser humano pueda tener. La vida vale más que el oro. La vida vale mucho más que la cosa más costosa que exista en el mundo. La vida del ser humano vale más que el diamante o el zafiro. Vale mucho más la vida humana que lo que podría llegar a costar el plutonio o cualquiera de los elementos químicos que se compran por miles y miles de millones en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de esas cosas que son inanimadas, es decir, no tienen ánima, no tienen alma, que son inanimadas, la vida humana exhibe una forma de riqueza que ninguna cosa en el mundo puede imitar. Nada puede imitar la vida humana. El ser humano tiene en sí mismo la esencia divina, la chispa divina, la parte de Dios. Él tiene dentro de su alma formada una parte que imita de manera muy cercana a Dios, a quien es Dios en su esencia de vida. Hemos recibido un pedacito de la chispa divina, una chispa divina en nuestro interior. Esa chispa divina es capaz de razonar de manera supremamente compleja, de tener sentimientos supremamente bondadosos. El ser humano puede llegar a exhibir un tipo de deleite por el arte que nada en el mundo va a tener, un tipo de sinfonía que nadie podrá tocar. El ser humano puede organizar las cosas de manera que nadie más lograría organizarlas. El ser humano en su esencia es algo impresionante. Nosotros somos algo impresionante. Usted podría pasar miles de millones de años, como afirma la teoría evolucionista, y todavía ver a un chimpancé sin lograr hacer un cálculo matemático o trigonométrico o hacer una solución de una derivada. Eso no lo va a lograr ningún animal, por inteligente que sea. Usted podrá llegar a ver pasar millones de años y todavía no logrará ver un delfín. Lo digo porque la ciencia afirma que es el animal más inteligente entre todos los animales, incluso más que el mono, ¿no? Usted podría pasar millones de años y todavía no ver a un delfín escribiendo un libro. Yo espero el día a ver que alguien diga, este libro lo escribió mi perro, se los vendo, ¿no? El ser humano tiene en su interior una belleza impresionante. Alguien ha dicho que Dios no nos dejó ver toda la belleza que hay en el ser humano para que no se ufanara o no tuviera un ego desmedido. El alma del ser humano es un embudo gigantesco, es un agujero negro. En su interior hay todo tipo de cosas grandiosas. El alma del ser humano es tal que es el único representante divino legítimo en la tierra. Además, obviamente, de Cristo, que Él es un ser humano también después de su encarnación. Hemos exhibido lo que Dios ha hecho. Hemos domado al Leviatán. Hemos domado a las ballenas para que hagan un show de baile en medio de un circo acuático. Hemos entrado y hemos domado a los leones para que salten por dentro de un círculo encendido en llamas. O hemos visto las estrellas hasta el fondo posible.
Hemos creado el más grande de los binoculares del mundo, que nos ha permitido observar lo que hay años y años, miles de años luz en el espacio. Hemos estudiado las rocas fuera y hasta hemos pisado la luna. Y ahora, por lo reciente de la vuelta que se le dio a la luna, hemos descifrado cosas. Hemos visto la composición de la célula y sabemos cómo funcionan los átomos. Ahora producimos energía eléctrica que viene sacada del agua, ¿no? Hemos hecho cosas impresionantes. Hemos pintado los cuadros más asombrosos del mundo que generan todo tipo de inquietud. Allí está Miguel Ángel en el techo. Allí se encuentra la Mona Lisa con esa mirada un poco escalofriante y esa sonrisa un poco agraciada. Hemos hecho cosas asombrosas, construimos motores y somos capaces de crear trajes que nos pueden llevar hasta muy alto en las estrellas. Hemos descifrado la cuestión del hambre y hemos llegado a preparar los platillos más exquisitos que ningún tipo de criatura en el mundo lograría preparar. Hemos degustado lo bueno. Hemos diseñado, o al menos hemos mezclado lo suficiente los aromas del mundo para generar los más exquisitos aromas y hemos llegado a tejer las telas más finas del mundo. Hemos recorrido hasta el fondo del mar y hemos subido hasta las estrellas. Los seres humanos somos grandiosos. Nada en el mundo podrá compararse alguna vez con lo que hay en el corazón humano. Lo que hay en el alma humana es una chispa divina. Y por mucho es decir que es la única verdadera posesión del hombre. Nosotros podríamos de repente tener grandes posesiones y perderlas, nacer sin nada y morir en una cuna de oro. Al final, después de eso, todo lo que queda es el alma humana. Como diría el autor bíblico, desnudos vinimos al mundo, desnudos nos iremos. Y eso se está convirtiendo en algo literal en algunos lugares. Un municipio en el Tolima particularmente, en donde hace un par de años, unos 2 años, el párroco del pueblo dijo que los muertos tenían que enterrarse desnudos literalmente. Y la gente los entierra desnudos literalmente. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Todo lo que poseemos como seres humanos es nuestra alma. Esa es toda la posesión que tenemos, nuestra alma. Lo más difícil de eso es que el ser humano es el único ser sobre la tierra capaz de despreciar con todo su corazón su propia alma. Aquello que le ha sido dado como la más grande riqueza, su única verdadera posesión, puede llegar a ser a tal punto despreciada por el ser humano que acaba con su propia vida. Ahora, acabar con su propia vida no es acabar con su propia alma. Es importante saber que el ser humano aunque esta es su única verdadera posesión, esta posesión depende exclusivamente de los principios y los atributos divinos. Entre ellos proviene de la eternidad de Dios. Así que el alma humana no muere, no envejece, no se destruye. El alma humana permanece a pesar de que el cuerpo humano padezca y fallezca finalmente. El alma humana se mantiene después de la muerte. Ustedes dirán, ¿cómo haces tú para saber eso de que el alma humana se mantiene después de la muerte? Bueno, porque el que nos dijo cómo nos había hecho, nos dijo también cómo somos. Y el que nos dijo cómo nos había hecho, nos dijo que antes incluso de crearnos a nosotros allí, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Él nos está entretejiendo, nuestra alma está siendo formada a la par con nuestro cuerpo al interior nuestro. Aquel que nos dijo que nos había hecho así, también nos dijo por qué somos distintos al resto de criaturas en el mundo. Él nos dijo por qué es que nosotros
somos distintos a nuestro perro, somos distintos al delfín o somos distintos al mono. Él también nos dijo qué fue lo que hizo de distinto y nos dijo que lo que hizo de distinto es que, a diferencia de todas esas criaturas, a nosotros Él nos sacó de su propia boca. Su chispa, su esencia, lo que Él es, Él lo puso al interior nuestro. Y Él luego nos dijo que todo eso, a causa de este diseño que Él hizo, todo eso Él lo va a juzgar en nosotros. Interesantemente, dentro de las cosas que menciona Job en este pasaje, se mencionan las cosas que son, al menos dentro de los estudios sociológicos, los más grandes motivos del suicidio. Por ejemplo, él nos menciona su enfermedad. Alguien descubre una enfermedad mortal y ahora dice: yo quiero la eutanasia. También nos dijo acerca de la depresión. Él nos mostró también cómo los de ánimo amargado desean la muerte. Él nos habló de un escenario en el que al menos la persona ve todo a su alrededor tan mal que busca la muerte como una forma, una salida en medio de sus problemas y en medio de su depresión. Al menos en lo que se ve y podemos saber de Job, si alguien podría tener una enfermedad mental que le llevara a la muerte, sería él. Si alguien podía tener una excusa y decir: tengo un problema psicológico, tengo un problema psiquiátrico, deseo la muerte. Bueno, ese era Job, si alguien pudiera decirlo. Y sé que lo dicen y sé que tiene connotaciones importantes físicamente. Job, además de eso, también nos habla del aborrecimiento de aquel día en que nació, el pesar por haber venido al mundo. Él desea la no existencia. El problema es que nadie que ya esté en la existencia va a experimentar alguna vez la no existencia. Aquel que ya vino a la existencia, traído por Dios, no podrá nunca experimentar el cese de la existencia. Porque el alma humana, a diferencia del cuerpo humano, esa no puede morir con la muerte de nuestro cuerpo. Nosotros podríamos de repente, como mi caso, tomarnos de repente un montón de pastillas, encerrarnos en nuestro cuarto y dejarnos morir, ¿no? Nosotros podríamos hacer algo como eso. El problema es que segundos después de morir, vamos a ver allí que no hemos cesado de existir y que todavía, además de eso, lo que nos llevó hasta allá no se ha ido tampoco. Que la desesperación que nos llevó hasta allá no la estaba experimentando nuestro cuerpo, que la desesperación que nos llevó hasta allá estaba siendo un experimento o experimentado en nuestra alma, y que al salir el alma del cuerpo, esa desesperación no desaparece. No, y no solamente no desaparece, sino que ahora se intensifica. ¿Por qué? Porque ahora eso sí es imposible de solucionar. Ahora está el alma allí separada del cuerpo diciendo: la embarré, esto no solucionó nada, estoy así, ¿qué hago? Y ya no habrá ninguna posibilidad para salir de allí, de esa condición. Oh, hermanos, el alma experimenta la agonía, no solamente nuestro cuerpo, sí, están relacionados, pero la agonía la experimenta nuestra alma. Es nuestra alma la que conduce nuestro cuerpo. Entonces, si ella tiene la cabrilla, si ella tiene el timón de nuestra vida, entonces cualquier cosa que experimentemos aquí, lo experimentaremos allá también. O que estoy desesperado, rompí con mi novia, rompí con mi novio, no sé qué hacer, estoy desesperado, ¿para qué vivir así? Yo prefiero el suicidio. Y estoy hablando un poco jocosamente de eso, pero sé que es algo terrible, sé que es algo difícil, que experimentar una ruptura amorosa es algo impresionantemente difícil de vivir en el alma humana, pero lo terrible además de eso es que eso no desaparece por el hecho de que ya no estemos en el cuerpo. Esto se mantiene. Por eso la forma en la que Elifaz le habla a Job al acabar de escucharlo parece ser algo tan fuerte. Escuche lo que él dice en el capítulo 4, en el versículo 12. Él dice: el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Dice:
en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que me erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó. Oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Y claro, él está hablando de Job particularmente, por lo que Job ha acabado de decir. Para él es un asunto asombroso que Job pueda hablar de una manera como esta, aunque él mismo no está experimentando el asunto. Y creo que ese es el centro de la discusión. Porque desde la barrera, hablar de suicidio como una estadística, para eso tenemos a la Organización Mundial de la Salud. Para hablar del suicidio como una cifra, para eso tenemos al DANE. Pero para hablar de suicidio como una realidad que afecta el alma humana, para eso están los cristianos. Para eso estamos nosotros. Para hablar de esto como una realidad, como la experiencia del alma humana que puede llegar a experimentar tal dolor en su corazón que piensa equivocadamente que el suicidio es una forma de solucionar las cosas, que le va a traer descanso, que le va a traer reposo. Pero la Biblia contradice y ampliamente tal afirmación. Aquel que dijo cómo había hecho el hombre, el que nos dijo cuándo había hecho el hombre, el que nos dijo cuál naturaleza le había dado al hombre, el que nos dijo por qué el hombre es así grandioso como es, el que nos dijo qué fue lo que pasó con el hombre, por qué su condición caída. Él nos dijo también que la muerte no es el fin. Él nos dijo que la muerte es un leve tiempo, un paso, un recorrido, una estancia, un hotel, para algunos mejor que para otros, pero que espera en realidad, en última instancia, es el juicio eterno de todos los hombres, donde Dios juzgará a todos los hombres según sus obras. Aquel que nos dijo esto, nos dijo que el alma humana solamente puede tener dos destinos. Uno, el descanso celestial en él, u otro, el infierno de fuego, en donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. Además de esos dos sitios, Dios no nos ha dicho que exista lugar alguno para reposo del alma humana. Además de que Él le llama a este lugar que hay por detrás de las cortinas del cielo, es decir, este lugar que hay detrás de nuestra realidad, Él le llama los lugares celestes, lugares en donde aquellas criaturas que están allí están despojadas de su cuerpo. Así que esos lugares celestes están divididos solamente en dos: uno, el cielo, y otro, el infierno. Pero además de eso, nos ha dicho también que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Aquel que nos ha dado su palabra y nos ha revelado el dolor que puede experimentar el alma humana, que nos ha dicho que el alma humana puede llegar a experimentar hastío por el día de su nacimiento, aborrecer haber venido a la existencia. Aquel que nos dijo que la persona en medio de su enfermedad puede llegar a pensar que la muerte es un descanso. Aquel que nos dijo que el alma humana es más valiosa que el oro. Aquel que nos dijo también que los de espíritu amargado podrían desear la muerte. Aquel nos dijo también que nos detengamos un momento y que pensemos en la realidad de nuestra propia alma, y que nos dijo y nos advirtió que después de ese momento particular en la vida del hombre no hay ninguna otra posibilidad, no hay lugar
para el arrepentimiento. No hay oportunidad para venir a Él. Oh, alguien preguntó en medio de los libros poéticos, ¿acaso los muertos te alabarán? ¿Te alabarán los muertos? Oh, por supuesto que le alabarán los muertos y le darán gloria, sea en el infierno o sea en el cielo. O es que el Señor no estará llorando en el cielo al ver a la gente en el infierno. Él estará recibiendo gloria y honra porque habrá mostrado de manera fidedigna cuán grande es su fidelidad y su justicia. Él recibirá gloria porque Él mostrará a los hombres, a los que han ido al cielo, les mostrará su justicia. Él es un Dios justo que recibe gloria por aquellos que están en el infierno. Y eso es algo aterrador, ¿no? O sea, yo quisiera personalmente que tal vez la Biblia hubiera enseñado que Dios estaba sufriendo y llorando y padeciendo por los que están en el infierno, porque están en esa condición. La peor de todas esas condiciones, ¿saben qué es? La existencia. La existencia es la peor de las condiciones de alguien en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque nunca termina. Porque nunca se acaba la existencia. Y como nunca se acaba la existencia, nunca se acaba el sufrimiento. Nunca se acaba el tormento. Vendrán milenios de milenios. Vendrán miles y miles. Ahí sí, millones de años. Y todavía el sufrimiento continuará. Y nunca se acabará el padecimiento. Y mientras están padeciendo en el infierno, entonces sabrán que en el cielo hay algunos que están disfrutando eternamente de la gloria en Él, que en la tierra están aquellos redimidos por el Señor, aquellos que Él salvó, disfrutando de la creación original de Dios, y que ellos nunca tendrán oportunidad para que eso cambie, que esa condición nunca se acabará. Mira, yo pienso en eso y me espanto, realmente me espanto. Yo pienso en eso y es algo espantoso. O sea, aquí en el mundo tenemos esperanza de morirnos. Usted dice, yo estoy enfermo, tengo esta condición, estoy terrible, quisiera quitarme este dolor, me duelen los huesos, me duele la cabeza, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo esta enfermedad autoinmune, tengo esto, y al menos usted tiene la esperanza de morirse. ¿Se va a morir en algún momento? Si está en el Señor, y eso es un descanso, esa es su esperanza. Pero aquellos que están en el infierno no tienen esa esperanza. Eso nunca terminará. No hay esperanza de que en algún momento el tormento desaparezca, de que en algún momento haya algo de consuelo, de que alguien venga con su dedo mojado a tocar nuestra lengua. No hay esperanza de nada. Y cuando pasa una eternidad, todo lo que sigue habiendo es lo mismo. El mismo tormento, el mismo sufrimiento, el mismo dolor, nunca los habrá abandonado. Y eso es algo terrible. Yo pienso que el mayor de todos los tormentos que puede experimentar una persona en esa condición es saber que existe. La única esperanza de que su dolor desaparezca es que la existencia desaparezca, y a causa de que son a imagen de Dios, su existencia nunca desaparecerá. O es un consuelo pensar en que mejor sería cesar de existir, ser completamente aniquilados. Por eso algunos, a causa del terror de tal verdad enseñada por Dios en su palabra, han inventado la doctrina del aniquilacionismo. Ellos dicen, no puede ser que Dios tan bueno tenga a unas personas por toda la eternidad sufriendo en el infierno. No, el infierno tiene que desaparecer en algún momento, dicen ellos, o simplemente dicen, el infierno no existe. Porque esta verdad es una verdad que debería hacer temblar a cualquiera, porque existimos. Existimos. Eso no acabará, hermanos. Existimos. Eso nunca cesará. La muerte no es el fin. O quisiéramos pensar que somos como una bestia del campo que simplemente nace, crece, se reproduce y muere. Y luego descubrimos
que nosotros comparados a una bestia del campo somos muy distintos, por mucho muy superiores, y que no se encuentra en nuestra composición de elementos químicos que conforman nuestro ser, que se encuentra en nuestra alma. Quisiéramos pensar que somos como una bestia del campo, algún león o tal vez algún rinoceronte, ahora que también están de moda. Quisiéramos pensar que en algún momento simplemente caemos muertos en alguna parte del campo y nuestra existencia cesa, como pasa con los animales, pero aquel que nos dijo, ¿cómo nos había hecho? Nos dijo que no, que nuestra existencia no cesa, que nuestra existencia continúa. Si ustedes notan, mira lo que está diciendo Job. Job no está deseando que alguien venga a matarlo. Él no dice, me voy a meter al cartucho, bueno, ya no está el cartucho, pero a cualquiera de esos lugares que todavía están. Me voy a meter a esos lugares que alguien me mate para que mi sufrimiento se acabe. No, él no desea que alguien lo mate. Tampoco desea él mismo matarse. Él desearía que nunca hubiese llegado a la existencia. Porque el único consuelo que tiene el ser humano en medio de su dolor es que nunca hubiese llegado a la existencia. Pero por la soberanía de aquel que nos hizo, conforme a su diseño, ya estamos existiendo. Y si ya estamos existiendo, nadie va a parar eso. Nadie lo puede detener. O que vayamos y nos tomemos un montón de pastillas, o nos intentemos colgar de un lazo, que intentemos lanzarnos a un carro, o tirarnos de un puente, o tomarnos una pastilla de cianuro o de cualquier otro veneno. Eso no va a cesar nuestra existencia. Nuestra existencia continúa a pesar de nuestra condición. ¿Qué le queda entonces al hombre? Respondamos la pregunta de Job, porque Job preguntaba, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué esperan? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué? Oh, porque es que todo lo que tiene el ser humano es eso. Todo lo que el ser humano puede tener es eso. Nuestro éxito no quita nuestra muerte. Nuestro dinero no quita nuestra muerte. Nuestra fama no quita nuestra muerte. Algunos lo quisieran. Solo hace algunos 5 años atrás, uno de estos grandes promotores de la tecnología de nuestros días llegó a afirmar que él sabía que había nacido, pero no creía que fuera a morir. Según su afirmación, él estaba trabajando duramente en lograr pasar del cerebro humano los recuerdos y la conciencia hacia los aparatos. Y él estaba pensando en el momento particular en el que nuestro cerebro lograra transmitirse a un aparato. Y aunque eso llegara a ocurrir, nuestra alma no puede transmitirse a un aparato. Es que lo que pasa es que la diferencia entre nosotros y los robots o cualquier tipo de inteligencia artificial no es que nos movamos y logramos llegar a conclusiones y razonar. Eso no es lo que pasa. El ser humano no es su pensamiento. El ser humano no es la lógica tampoco. El ser humano no es las ideas. El ser humano no es el conocimiento. El ser humano es un ser espiritual. Y dentro de su espíritu contiene la chispa divina que le da sentido a este cuerpo. Así que de repente podríamos irnos a la China y encontrar en alguna de las ferias, piense en cualquiera, la feria de Cantón, encontrarnos allí de repente a una de estas máquinas de inteligencia artificial, a uno de estos prototipos y quedarnos con ellos sosteniendo una conversación por mucho rato. Al final, aunque esa persona o ese aparato lo sepa todo, pueda hablar conmigo de cualquier tema, sea hasta chistoso, gesticule, incluso aunque sintiera, el ser humano sabe que ese aparato no es como él. De cualquier manera, el ser humano sabrá que él es muy superior. No, nosotros no somos nuestros pensamientos, ni nuestro conocimiento.
Hola, las personas que no tienen gran conocimiento, como por ejemplo las personas que vienen al mundo con síndrome de Down, tienen un alma igual de bella a la nuestra, aunque no vayan a almacenar dentro de su mente el mismo conocimiento que almacenamos nosotros. Y es una persona totalmente, una persona en todo sentido. Mira, el posmodernismo, nuestra época, nos enseña que nosotros somos lo que podemos hacer. Nos dice, por ejemplo, que si tú ya no puedes hacer nada, o sea, si tú eres un abuelo ya, un anciano, que además de eso dices, yo soy una carga para mis hijos, no sé con cuál vivir, con este o con este o con esto. Entonces le dice, mira, ya no sirves acá, ¿por qué no optas por el suicidio? Opta por la eutanasia. Y ya está, porque es que mira, tú ya eres una carga para todo el mundo. Lo que pasa es que lo que está en juego allí es tu alma, no tu trabajo, no es lo que tú puedas hacer, es tu alma la que se encuentra en juego. Nos dicen que si los niños vienen entonces con algún tipo de condición particular, es decir, que si vienen, por ejemplo, con síndrome de Down o cualquier otro síndrome, entonces tranquilo, abórtalo, porque es que viene con ese problema, pobrecito. Va a tener que crecer así. Y pobrecito de usted o pobrecita de usted, que le va a tocar criarlo así en esa condición. Y te están diciendo, esa alma no vale nada. Lo que vale es lo que podemos hacer para el mundo. Cuando perdemos la capacidad de hacer, entonces no vale. Pero el asunto acá está más en el fondo. ¿Vale el ser humano por su conocimiento? ¿Vale el ser humano por su capacidad para hacer esto o aquello? ¿Qué es lo que hace que el ser humano valga? No, lo que hace que el ser humano valga es que es ser humano, que él es una persona y que es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso no lloramos cuando un ser humano muere como cuando se muere un pollo, porque es que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Ninguna criatura en el mundo, ni siquiera los ángeles, son a imagen y semejanza de Dios como nosotros. Somos valiosos, grandiosos. Aquí el pasaje nos reta, por supuesto, al sufrimiento humano. Y yo no estoy diciendo que no experimentamos sufrimiento humano, sufrimiento a veces insoportable, en dolor, sea físico o emocional o en otras áreas. A veces soportamos un dolor muy fuerte. Pero, tenemos, mis hermanos, que pensar un poquito más que eso. Tenemos que pensar en cómo nosotros estamos pensando o estamos experimentando nuestra eternidad. ¿Moriremos y ya? Y déjame retarte a esto, porque no todas las personas piensan eso, pero ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que no muramos y ya? ¿Qué tal que tengamos que experimentar la realidad que ha dicho Dios en su palabra de que si hay un alma por salvar y que si hay una condición eterna que experimentar? Bueno, nosotros somos creyentes y nosotros decimos, ok, bueno, nosotros estamos seguros de esta verdad, segurísimos. Pero aunque no fuera así, supongamos que no fuera así y nos morimos, listo, ya, no hay pasó nada, dejamos de existir así como piensan. Pero al contrario, si fuera al revés y resulta que si hubiera algo allá, entonces, ¿qué hará aquella persona que ha cometido suicidio? Porque el Señor advierte en su palabra que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Oh, mi amigo y mi amiga, yo sé que nosotros como seres humanos podemos llegar a experimentar gran dolor, pérdidas, situaciones económicas difíciles, la miseria, la indigencia, la enfermedad mortal. Podemos llegar a experimentar enfermedades que nos duren años y años y años, estar postrados en una cama uno y otro año, mes tras mes, día tras día, por mucho tiempo. En últimas, el cuerpo no soportará la enfermedad mucho más de algunos tantos años, aunque fueran muchos. Una persona sana tiene un promedio de vida de 70 años, sana. Tiene un promedio de vida de 70 años. Cuando se pasa de 70, ya eso es un regalo del Señor. ¿Sí? Ese es el promedio en el mundo. En el mundo. Algunos países un promedio de edad un poco más altico que otros, pero en general son más o menos 70 años el promedio de vida de las personas. Ahora,
Imagina que experimentas 70 años de enfermedad mortal. Una enfermedad terrible, te tiene en la cama desde que naciste hasta que moriste. 70 años así. 70 años. 70 años no son nada. 70 años no son nada. El mundo parece que fuera creado ayer. Ella lleva al menos unos 7,000 a 9,000 años de haber sido creado. Ayer. Y si le crees a los científicos de la evolución, entonces, cuando mucho, la creación misma, todo lo que existe, incluyendo el universo, tiene 13,4 mil millones de años. Eso sigue siendo nada comparado a la existencia. Y sigue siendo nada comparado a la existencia porque la existencia nunca termina. La existencia nunca se acaba. Entonces, el sufrimiento de un par de años, una ruptura amorosa, un problema económico, un asunto imposible de solucionar para mí, aunque sea la peor cosa del mundo, no vale la existencia, porque la existencia nunca se acabará. Hermano, tu existencia nunca se acabará. Mi amigo, tu existencia nunca se acabará. Déjame decirte esto, nuevamente repetirlo, porque los hindúes intentan plantearnos una forma más fácil de salir del problema. Nos dicen, tranquilo, tú reencarnas en otro y reencarnas en otro y reencarnas en otro, y los budistas también, reencarnas en otro, y al final, cuando hagas algo bueno, entonces vas a escapar y vas a ser parte del samsara y perderás toda noción de la existencia. Ellos intentan escapar de la existencia por medio del samsara, pero al contrario, la existencia es al mismo tiempo la más grande posesión y la más grande cárcel que el ser humano puede tener, porque es a imagen y semejanza de Dios y nunca dejará de existir. O que me diera que nunca hubiera existido, pero existí. Y ahora que existí, mi existencia nunca va a terminar. Puedo matar mi cuerpo y mi alma va a seguir hasta el final, hasta que todo el propósito y el plan de Dios se cumpla perfectamente. Y cuando se cumpla perfectamente y yo no lo haya creído, estaré en el infierno lamentándome eternamente de no haberlo creído también. La muerte no es el fin. El suicidio no es el fin. El destino eterno del hombre, ese es el fin, pero no es un fin en el que cesarás de existir o de tener conciencia. O tampoco creas, por favor, que el estar en el cielo o en el infierno implica que tú olvidaste todo lo que viviste en la tierra. Al contrario, la Biblia nos presenta el momento revelador de ir a la presencia del Señor en el juicio, en donde nuestra mente tendrá toda la claridad que nunca tuvo mientras estuvo con vida y recordará cada escenario, cada detalle, cada momento, y por si se le olvida algo, tranquilo, tiene toda la eternidad para acordarse de eso que se le había olvidado y para padecerlo y para llorarlo y para sufrirlo. O es que la más grande razón para sufrir en el infierno es saber que existimos alguna vez en este plano, que alguna vez estuvimos acá, que pasamos por este lado, que llegamos aquí. Eso es lo peor. Oh, ¿qué nos diera que hubiésemos sido creados en el infierno y nunca hubiésemos probado lo que significaba el estar en esta condición? ¿Qué nos diera que hubiésemos sido creados en el cielo y nunca hubiéramos experimentado el sufrimiento que hay acá? Pero para aquellos que están en el infierno, este lugar es el peor tormento, saber que pasaron por aquí, pero que terminaron allá. O para aquellos que están en el cielo, este es su más grande gozo, saber que pasaron por aquí, por este lugar, que para ellos fue su peor tormento y ahora están allá. Nuestra alma es valiosa, mis amigos. Nuestra alma vale. No se trata de tu cuerpo solamente. El asunto se trata de tu alma. Tú podrías escoger de repente el suicidio y en un abrir y cerrar de ojos te vas a dar cuenta de que eso no solucionó nada. Que todavía estaba tu sufrimiento, tu padecimiento, tu dolor, todavía está ahí. No se ha ido. Continúa. Y lo peor de eso, ya no lo puedes remediar. Déjeme por favor aplicar esto a sus vidas. Mis hermanos,
Algunos de nosotros hemos experimentado de cerca esto y yo no intento ser indolente frente a esta realidad del suicidio. Hemos tenido familiares que han experimentado esto, incluso tal vez algunos, no pocos, de los que estamos aquí, alguna vez en su vida lo ha contemplado el suicidio como una forma o solución a algún asunto particular de su vida. Pero déjame decirte algo. No soy el más viejo de acá. Tuve la oportunidad de compartir con el más viejo que hemos tenido acá. Y puede uno decir algo, y es que cualquier cosa en el mundo pasará. Cualquier cosa pasará. Tu ruptura amorosa pasará. Tu problema económico pasará. Tu problema con la justicia o tu delito pasará. De cualquier forma, cualquier cosa pasará. Tu enfermedad pasará. Todo lo que tú puedas llegar a experimentar aquí pasará. Es un corto periodo de tiempo. Yo no estoy diciendo que sea fácil vivir lo que sea que estés viviendo, pero pasará. Pasará. Lo que nunca pasará será tu destino eterno y tu existencia. Existirás y tendrás que ir delante del Señor a rendir cuentas. Y Él ha afirmado que si esa es tu decisión, que si tú optas por el suicidio, te vas a condenar eternamente en el infierno. Nosotros puede que de repente hayamos llegado a experimentar la muerte de alguno de nuestros seres queridos de una manera como esa. Y yo no intento advertir a aquellos que ya no pueden solucionar nada, pero es importante advertir a aquellos que todavía tienen en sus manos la posibilidad de deshacer este pensamiento y de apartarse de él. Ya no pueden hacer nada, y no estoy hablando de algún caso particular, es doloroso. Algunas de las personas aquí tal vez experimentaron la muerte por medio del suicidio de uno de sus padres o uno de sus hijos. Y esto es algo terrible. No intento decir que sea algo fácil. No intento, o no es mi pretensión al menos, quitarte cualquier señal o signo de esperanza que tú puedas haber llegado a tener. De repente, mientras estaba en los últimos momentos, reconoció al Señor. Yo no sé eso lo conoce el Señor. Pero hermanos, lo que el Señor ha dicho es que los homicidas no entrarán a su reino. Ahora, tú tienes que ver un acto de gracia del Señor en tu propia vida, de tenerte aquí, porque tú tampoco merecías entrar a su reino. Dios está mostrándote cuánto te ha amado al tenerte en este lugar. Y te ha mostrado cuánto te ha cuidado al tenerte en este lugar. Y ha retado tu corazón también al tenerte aquí. Y te ha mencionado la importancia de que tu alma, que está aquí en el mundo por corto tiempo, entienda que este corto tiempo es definitivo para tu existencia eterna. No va a ser un corto periodo de tiempo, será por toda la eternidad. No cesará la existencia, será para siempre, y entonces te lamentarás. Pero tú estás recibiendo de parte del Señor un regalo especial, el regalo particular de la fe. Si tú colocas tus ojos en el Señor Jesucristo, crees en Él y te arrepientes de tus pecados, y Él ha prometido que tu eternidad será gloriosa, será grandiosa. Él ha prometido que estarás con Él disfrutándole para siempre. Él ha prometido que vivirás acá, que edificarás casas y vivirás en ellas, que sembrarás viñedos y comerás de su fruto, que estarás acá cuando el león y el cordero pasten juntos, cuando el niño, si existieran, tomará en su mano las serpientes y ellas no le harán nada. Él te ha prometido una eternidad, una existencia eterna en Él para su gloria y su honra. ¿Qué es lo que quiere de ti? Que tú creas en Él, te arrepientes de tus pecados y vengas a Él con fe. Mis amigos, que tal vez han llegado a experimentar los intentos o tal vez lo estén queriendo hacer en este momento, estén viviendo un momento difícil en el que haya pasado por su mente el suicidio en algún punto particular, déjame llamar tu atención y recordarte, tu alma es valiosa.
este momento que está experimentando ahora es corto, es un corto periodo de tiempo, que cuando tú hables con la mayoría del mundo, al menos la mayoría de personas que ya están de cierta edad para arriba, de los 40 para arriba, muy seguramente que de manera general todos te dirán que han pasado por la misma situación que tú estás pasando y lo han superado. Ninguna cosa es lo suficientemente grande como para que tú optes por el suicidio. Mi amiga, si has recibido un abuso, si has sido violada, si has sido lacerada en tu integridad, oh no, no dejes que eso finalmente te lleve al infierno. Porque además de lo que ya experimentaste, del dolor que ya tú sufriste, ahora vas a optar por vivir eternamente en el infierno padeciendo agonía y tristeza. Al contrario, ahora que has llegado a experimentar la maldad del ser humano, entonces ven al Señor y encuentra en Él reposo, encuentra en Él esperanza, encuentra en Él el gozo de la salvación, encuentra en Él restauración en medio de los momentos de dolor. ¿Por qué irte al infierno sabiendo que has experimentado semejante humillación? Al contrario, ven al Señor, acércate a Él y encuentra que en Él no solo hay restauración, sino gozo y gloria para aquellos que han venido a creer. Mis amigos, el mundo tiene aflicciones y nosotros pasamos por ahí porque el mundo se encuentra caído. La razón es que los seres humanos perdimos nuestra alta dignidad, la belleza con la que fuimos creados. Ese grandioso ser humano terminó corrompido, haciendo todo lo contrario para lo que fue creado. El mundo se encuentra caído y cuando el mundo se encuentra caído, los justos también sufren. Así que tú dices, ¿y por qué a esta niña le pasó esto? Que este hombre abusador haya hecho esto. ¿Por qué a este niño le pasó esto? Que este hombre malvado lo haya asesinado. ¿Por qué? Si eran inocentes. Bueno, porque en un mundo caído como este, los inocentes también sufren. La promesa del Señor no es que a los inocentes en este lado de la eternidad les iba a ir bien en todo. Pero su promesa es que a los justos, los que reconocen a Cristo en la eternidad, les irá bien en todo. Recibirán la recompensa de todo aquello que aquí no experimentaron. Así que hay esperanza en Él. Acércate a Cristo y observa cómo Él se complace en restaurar los vasos rotos, aquello que se había quebrado. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos.